tierra y el cielo se unen ante el dolor de nuestra Madre, la Virgen María. Se unen porque en la tierra se encuentra una madre, una mujer, que no es cualquier mujer, es la Madre de Dios. La Madre de Dios que hoy acompaña a su Hijo. A su Hijo, el cual pasaba por un momento de entrega total. Entrega de su cuerpo, de su ser, para redención de toda la humanidad. ¿Qué poeta madre dolorosa podrá escribir versos para dedicártelos? ¿Qué escritor podrá construir un libro y formar un libro dedicado a tu amor, a tu angustia y a tu dolor? Ningún ser humano el día de hoy es capaz de percibir tu angustia. Ningún ser humano hoy es capaz de percibir lo que pasabas en tu interior y lo que pasaba tu alma y lo que pasaba tu corazón. Pero te queremos dar gracias, Madre. Te queremos dar gracias por el sí tan lleno de valentía, por el sí tan lleno de firmeza, de confianza. Y hoy recuerdas, Madre, al contemplar a tu Hijo destrozado y ensangrentado, recuerdas ese sí que un día le dijiste al Padre a través del arcángel Gabriel: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y allí estás, Madre, allí estás, quizás con deseos de levantar a tu Hijo, así como un día de pequeño lo levantaste del suelo porque se cayó o porque estaba herido o lastimado. Recuerdas también al mirar a tu Hijo en ese camino al Calvario y al pie de la cruz. Recuerdas cuando era pequeño y cuando tú lo abrazabas, lo protegías, lo acariciabas, estabas cerca de él. Tú recuerdas aquellos momentos llenos de amor que viviste con él cuando era niño, cuando era adolescente, cuando era joven. Pero hoy te tienes que detener y te detienes. Quizás quisieras hacer muchas cosas. Quizás quisieras cambiar muchos planes como madre o como humana quieres. Pero dices sí y sigues diciendo sí. Quizás tengas muchas preguntas, Madre, como mujer que eres, y repito, como humana que eres. Pero tu sí es definitivo. No titubeas, no vacilas. Y esas lágrimas que corren por tus mejillas son lágrimas de confianza también, de esperanza también y de fe también. Por eso, Madre, nuestro corazón pequeño, sencillo, limitado, humilde, quiere acompañarte en este momento de dolor. Hoy, hermano y hermana, no sé por lo que estás pasando, no sé cuál es tu dolor o tu sufrimiento, pero te quiero decir que tienes a una madre, que tienes una madre bella y hermosa, que es nuestra Virgen María, y que Jesús, en ese instante tan doloroso, ese momento tan lleno de sufrimiento, todavía tuvo fuerzas para decirle a Juan, a San Juan: ahí tienes a tu madre, y decirle a María: Madre, ahí tienes a tu Hijo.
Por eso tú, hermano y hermana, ante el dolor y sufrimiento que atraviesas en este momento, no estás solo y no estás sola. Pidámosle hoy a nuestra Madre, la Virgen Dolorosa, que nos ayude a ser valientes, que nos ayude a ser decididos, que nos ayude a tener fe, especialmente, ¿sabes a qué? A desprendernos, porque muchas veces vivimos atados y atadas a un dolor, a una preocupación, a una angustia, y no nos desprendemos. La Virgen María, hermano y hermana, también tuvo que hacer un desprendimiento, entregarle a Jesús al Padre. Y ese desprendimiento no fue nada fácil, porque la Virgen María también era humana, también sentía, también era de carne y hueso. A la vez nos acordamos de muchas madres que sufren y lloran por sus hijos el día de hoy, y que puedan encontrar en María la fuerza necesaria para poder sobrellevar cualquier situación que están enfrentando con sus hijos. Por eso, cualquiera que sea tu dolor o tu angustia, no te desanimes. Mira a María allí al pie de la cruz, acordándose de las palabras de Simeón: una espada te traspasará el alma. Y ese momento llegó y ha llegado. Pero allí está María, dando el sí. Por eso, gracias, Madre. Gracias por ese sí. Gracias porque acompañaste a Jesús en ese momento tan lleno de dolor, de tribulación. Por eso dije al inicio, ¿qué poeta podrá dedicarte unos versos para tu consuelo? Ningún poeta sobre la faz de la tierra. ¿Qué escritor podrá ofrecerte un libro el cual sea dedicado para ti y también para exaltar tu valentía y aliviarte en tu dolor? Ningún ser humano podremos comprender y alcanzar a entender el dolor de María. Por eso María sabe también cuando tú pasas por un sufrimiento o por una tribulación, porque ella también experimentó todo eso. Ella lo experimentó. Hoy, hermanos, más que ser un día o pensar como un día melancólico y triste y opaco, yo quiero que hoy pienses como en el día esperado de esa salvación, de esa redención, pero también de esa salvación y esa redención que Jesús y María quieren que vivas tú, porque tú eres un ser humano redimido. ¡Qué bello! Eres un ser humano redimido. Y por eso ellos quieren que te levantes. Por eso nuestra vida no termina aquí, sino que termina. No termina, sino que continúa. Continúa siempre, porque nos espera la vida eterna. Y cualquier angustia o tribulación no se comparan con el cielo.